Hola, ¿qué tal? Bueno, no me lo puedo creer que ya estoy grabando el segundo vídeo de esta temática. Bueno, y como veis en el título, voy a hablar de mindfulness. Tenía ganas de hablar de otros temas, pero digo, voy a hacerlo de mindfulness porque así les puedo subir las meditaciones cuanto antes y las que queráis empezar a vivir la vida mindfulness más conscientemente, pues lo podáis empezar a practicar cuanto antes. Así que por eso este es el vídeo que he decidido que sea el siguiente al primer vídeo que hice del año sobre esta temática. Mindfulness, como os dije en ese vídeo, es vivir el momento presente, conscientemente, vivir el aquí y el ahora, porque la mayoría de personas vamos en piloto automático, automatizamos muchas de las actividades del día a día, como por ejemplo cuando aprendes a conducir. Al principio tienes que estar muy conscientemente en todas las maniobras que hay que hacer, mirar por este retrovisor, por el otro, mete esta, el pie, levanta, acelera, y tienes que hacer mucho esfuerzo para hacer cada una de esas actividades, hasta que por repetición el cerebro las automatiza y ya llegas a los sitios a veces pensando en tu cháchara mental, no sabes ni cómo has llegado, porque ya has automatizado todas esas actividades. Pues en nuestra vida diaria eso pasa con muchas cosas, lo que hace que nos perdamos muchas cosas de la vida y que se nos pasen los días rápidamente, se nos vaya la vida inconscientemente en piloto automático. Entonces, como os decía en el vídeo anterior, mindfulness es vivir conscientemente el ahora. Es un modo de vida, pero que para llegar a ese punto podemos hacer diferentes actividades poquito a poquito en nuestro día a día, que ya os iré diciendo actividades, ¿vale? Pero con lo que más se ven cambios es con la meditación. La meditación, como os decía en ese vídeo, no es dejar la mente en blanco, simplemente es ponerte a respirar, ser consciente de tu respiración y ser consciente de los pensamientos que te van llegando. Cuando te llega un pensamiento, no nos cabreamos, nos felicitamos por habernos dado cuenta de que ese pensamiento nos ha llegado y volvemos otra vez al presente, que es la respiración, y dejamos ese pensamiento pasar sin juzgarlo y sin juzgarnos a nosotros mismos. Puede que no nos demos cuenta de que se nos ha ido el pensamiento inmediatamente, sino que entre el pensamiento y nos quedemos un rato con el pensamiento, nos vayamos con él, nos dejemos enganchar por ese pensamiento. A medida que vayamos practicando la meditación día a día, seremos más conscientes y nos daremos cuenta antes de cuando se nos cruza un pensamiento, porque siempre se nos van a cruzar pensamientos, pero de esta manera vamos a conseguir ser consciente de que se nos están cruzando esos pensamientos. Cuando nos demos cuenta, como os digo, volvemos otra vez a la respiración. Podemos contar respiraciones, podemos hacer se pueden hacer visualizaciones. A cada persona le funciona un determinado tipo de meditación. Las meditaciones, lo ideal dicen que es 20 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana. Yo las he hecho siempre o casi siempre de 10 minutos y yo he notado los cambios igualmente. Dicen que los cambios físicos en la estructura del cerebro que afectan a la amígdala, a la del cerebro, no a la de la garganta, y al hipocampo, cambia a las 4 semanas de practicar meditación consciente de mindfulness, pero yo noté los cambios en mi vida al mes. Al mes ya noté los cambios haciendo meditaciones de 10 minutos, cuando en la mayoría de los textos que había leído eran meditaciones de 20 minutos y durante 8 semanas. Cuando nos pongamos a meditar no vamos a intentar mantener la mente en blanco porque eso es imposible y no nos vamos a frustrar cuando nos entre un pensamiento. Nos felicitaremos porque nos hemos dado cuenta de que ha entrado ese pensamiento e intentaremos no engancharnos a los pensamientos, que nos enganchamos y un ratito nos hemos ido a ese pensamiento, nos felicitamos igualmente y a medida que vayamos practicando esto nos daremos cuenta antes de cuando se cruza un pensamiento y no nos engancharemos durante tanto tiempo a él, porque seremos conscientes de que nos ha entrado y de que nos hemos enganchado a él. Cosa que en nuestro día a día, si no practicas mindfulness, pues casi siempre estamos en el pasado, en nuestra cabeza, o en el futuro, pensando cosas que tenemos que hacer, o pensando cosas que nos pasaron, o incluso imaginándonos situaciones, que yo esto antes lo hacía mucho, con alguna persona, que tengas algún conflicto, o con algún rollo del trabajo, y te creas la situación ficticia en tu cabeza y te respondes y ella te contesta o él y tú haces esto y lo otro. Nos montamos una película literalmente en la cabeza. ¿Y qué le pasa al cerebro? Que el cerebro se cree lo que tú piensas, como si estuviera sucediendo. Entonces, si tú tienes una discusión con tu jefe, de verdad, se empiezan a segregar determinadas hormonas en el cuerpo como el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso empieza a cambiar tu composición corporal, por decirlo así, como el estrés, por ejemplo, te inflama, te irrita, te sube la
azúcar, por ejemplo, en mi caso yo me he dado cuenta cuando me he convertido en diabética. Eso en la situación real de discusión con tu jefe, pero si tú te la estás imaginando la discusión en la cabeza, mientras estás fregando, por ejemplo, el cerebro cree que es verdad y empieza a segregar el mismo tipo de sustancias que segregaría en la situación real de discusión. Así que por eso es tan importante que no nos embarquemos en pensamientos que nos estresen, porque nos van a estresar como si ese suceso que tú estás pensando o reproduciendo en tu cabeza esté pasando realmente. El cerebro no lo distingue de si está pasando o si te lo estás montando tú en la cabeza. Produce el mismo tipo de hormonas, te produce el mismo tipo de estrés, el mismo tipo de emoción que si lo estuvieras viviendo realmente. De hecho, a mí me ha pasado imaginarme, uy, si cogiera y me tropezara con eso y me fuera de bruces contra el suelo y me viera toda esta gente, y sonrojarme. Y no ha pasado, solo estoy pensando que ha pasado. Ya mi cuerpo se cree que eso está pasando de verdad y hace lo que haría si pasara de verdad, como puede ser sonrojarte, empezar a sudar, empezar a temblar, lo que sea. Al principio que empecéis a meditar os puede parecer 10 minutos eternos, entonces os subiré alguna meditación de 5 minutos. Pero además de la meditación de centrarte en la respiración, que esa es, por decirlo así, la más fácil de llevar a cabo en cualquier momento y situación, una sala de espera, por ejemplo, del médico, pues podemos hacer esto de la respiración, cosa que no podríamos hacer, bueno, si tenemos cascos y eso sí, pero bueno, que ponerte una meditación de visualización, por ejemplo, o cualquier otro tipo de meditación que a ti te sirva más. Por eso es tan común y es la más extendida la meditación centrándote en la respiración, porque es una herramienta que puedes usar siempre, en cualquier lugar, porque siempre estás respirando. Y para volver al presente, centrarte en la respiración es el único recurso que siempre tendremos disponible en cualquier lugar y momento, porque siempre estamos respirando, si no estaríamos muertos. Luego se pueden hacer las meditaciones en diferentes posturas. La meditación que a nosotros nos enseñaron en el curso de Mindfulness es estar en una silla como yo estoy puesta ahora, tener las piernas no cruzadas, sino los dos pies sobre la tierra, pisando, las manos las ponemos sobre las rodillas, ponemos la espalda recta, la cabeza un poquito inclinada, si podemos sonreímos, porque todo gesto corporal manda una información al cerebro y viceversa. El gesto corporal le manda una información al cerebro, por ejemplo, de sonrisa, que estamos felices, y el cerebro cuando está feliz nos saca la sonrisa. Entonces es correlativo. Esto ahondaré más en otro vídeo. Nos ponemos rectos, espalda recta, pero no rígida y que te cueste, sino recta pero descansada, relajada. Las manos sobre las rodillas y empezamos a centrarnos en la respiración. A mí este tipo de meditación en esta postura no me gusta y me gusta más la postura cruzada de piernas sobre algún tipo de cojín, que me hace más fácil el tener la espalda recta. Pero en el curso de Mindfulness practicamos esta posición porque es una posición que también en la mayoría de situaciones de la vida podríamos optar a ella. Por ejemplo, si estamos en una sala de espera del médico, pues si tú te pones cruzada de piernas sobre un cojín, pues es raro. Pero poner los dos pies sobre el suelo, poner las manos sobre las rodillas y, por ejemplo, no cerrar los ojos, pero sí ponernos mirando un punto fijo, que también se puede hacer la meditación así, no hace falta cerrar los ojos, pues es un recurso que también lo podemos tener al alcance en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, el sentarnos en una silla y poner esta postura, no tanto como sentarnos cruzados de piernas. Pero como yo siempre medito en casa, pues a mí me gusta más la posición cruzada de piernas, que para mantener la espalda recta también me es más cómodo que estar en una silla. A mí en una silla me cuesta llegar a una posición cómoda de espalda recta y relajada, que no esté yo ahí tiesa y acabe peor la meditación de como la empecé porque estoy engarrotada. Y si me relajo demasiado el cuerpo, pues tiendo a encorvar la espalda y es mejor tenerla recta. Me pongo un cojín como no en el culo para adelante, sino más como al final del culo, como apoyando medio culo en el cojín, y cruzo las piernas, y eso hace que mi cuerpo vaya un poco para adelante, porque como estoy en el cojín más levantada de aquí, me voy un poco para adelante, y eso hace que la espalda me quede recta mucho más fácil y de una manera mucho más cómoda. También se puede hacer la meditación tumbada, pero bueno, a mí la posición que más me va es la de cruzar de piernas. Y si estoy fuera de casa y veo que estoy engarrotada o que estoy con pensamientos rumiantes, me centro en la respiración en cualquier postura que esté. Que estoy sentada, pues intento poner la de las manos en las rodillas y poner la espalda recta, pero si estoy de pies, me centro en la respiración, me quedo mirando a un punto fijo y ya está. Entonces podemos traer la meditación a nuestra vida en cualquier momento, pero si es verdad que hasta que tú tienes una práctica y como una soltura y como una costumbre, pues es mejor reservarte para crear el hábito en tu casa, en una zona determinada, que estés cómoda, que la
temperatura sea buena, no tengas ni frío ni calor, que no haya demasiados ruidos, o te pones unos cascos con una meditación, y coger el hábito de siempre a la misma hora, o intentar que siempre sea a la misma hora, sacar 10 minutitos. Yo ya os digo que siempre la que he hecho es de 10 minutitos, 10-12, voy probando meditaciones que busco en YouTube, que yo ya os subiré algunas, hasta crear el hábito de darte cuenta de los pensamientos cuando se te vienen, al igual que darte cuenta de cómo entras en la habitación a meditar con la espalda engarrotada, y después de hacer la meditación tu espalda está bastante más relajada. Incluso cuando ya llevamos mucho tiempo practicando, bueno, mucho, yo creo que al mes, yo ya os digo que yo al mes ya he visto todos estos cambios, que os voy a decir algunos de los cambios que se producen. Esto es como programación neurolingüística, que también hablaremos en otro vídeo de eso. Cuando tú anclas el centrarte en la respiración a un determinado lugar, a una determinada música, a un determinado olor, a una determinada habitación o postura, el cerebro adquiere esa información cuando tú le haces el anclaje y lo programas de esa manera, y cuando tú estés en la sala de espera del médico, por ejemplo, y te pongas en esa postura de las manos sobre las rodillas, la espalda recta pero descansada, esa relajación que tú llevas entrenando en casa, haciendo 10 minutos la meditación en esta postura, e inmediatamente cuando te pongas en esta postura, por la programación neurolingüística, ya vas a sentir una relajación del cuerpo y de la mente, porque el cuerpo ha anclado esa información de que cuando te pones en esa postura es momento de relajarse, de estar atento a la respiración, de parar los pensamientos rumiantes, y esto vale para cualquier postura y cualquier situación, ¿vale? Pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Al igual que si lo haces siempre cruzada de piernas, pues puedes ir de paseo por el campo, por ejemplo, y llegar a un determinado lugar, yo que siempre lo hago cruzado de piernas, y sentarme y cruzarme de piernas, e inmediatamente mi cerebro sabe que cuando yo me pongo en esa posición es porque estoy relajada, porque quiero relajarme, porque quiero disfrutar del momento presente, quiero tener una atención plena en ese momento, ya sea a la respiración, al entorno, a los olores, a las sensaciones, y la posición corporal ayuda a que cambie mi estado mental, los pensamientos que tenía en ese momento, o incluso corporal si estaba engarrotada, estresada y demás. Pero esto pasa con muchas cosas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si tú estabas en un trabajo que usaban un ambientador y ese trabajo te estresaba mucho, que no te gustaba el trabajo, ¿no? Entonces ese olor, cuando tú lo huelas en otro sitio, te va a recordar al trabajo y la situación estresante que pudieras estar viviendo, e inmediatamente el cerebro tiene esa información de estrés asociada a ese olor, y puede que empieces a sufrir los efectos del estrés. Puede no, es que lo vas a sufrir, y más si te quedas anclado ahí en ese estado con el olor, te dejas arrastrar por él y no eres consciente de eso, de que te estás estresando por ese olor. Pero esa información ya se quedó anclada, ese olor a la situación de estrés, y como esos anclajes muchísimos en la vida que no somos conscientes de que los hemos hecho, pero si tenemos esta información de que los podemos hacer, pues podemos usar esta herramienta para crearnos anclajes, ya sea por posición del cuerpo, por olor o por otro tipo de informaciones. Espero que hayáis entendido lo que os quiero decir. Y ahora os voy a nombrar algunos beneficios que tiene la práctica de mindfulness, que va de la mano con la meditación. ¿Vale? Hay otras meditaciones que son de otra manera, pero la meditación centrada en la respiración, que es el presente, siempre estamos respirando, pues tiene beneficios como lo que os voy a decir. Controla el estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos frenando esos pensamientos rumiantes, negativos, que intentan predecir el futuro, que nos están llevando al pasado por cosas que ya no podemos solucionar, que eso le puede pasar mucho a la gente perfeccionista. Yo a veces me voy al pasado y revivo cosas que yo creo que no hice bien, y entonces me empiezo a sentir mal por algo, incluso por una persona que era en aquel momento y que puede que ahora ya no sea esa persona, porque estamos en constante evolución, y más si nos proponemos mejorar y nos proponemos evolucionar. Entonces frenamos esos pensamientos que nos están llevando a un estado mental que no queremos, emocional y corporal, que todo va de la mano, y nos centramos en la respiración, y es en el momento presente, ahora que estamos tranquilamente en nuestra habitación, con un olor que nos gusta, con una temperatura buena y con una postura cómoda. Entonces, al practicarlo, cuando tú estés en tu vida normal, haciendo cualquier actividad, ya no solo meditando, porque tú estás entrenando en cada meditación, cada día, eso, el darte cuenta de los pensamientos que se te vienen, pues cuando estés trabajando, fregando, duchándote, te darás cuenta de los pensamientos que se te están viniendo, porque ya has educado al cerebro con las meditaciones, y sabrás frenarlos y no anclarte a ellos y volver al momento presente. Por ejemplo, cuando nos estamos duchando, puede ser un momento muy agradable,
agradable de el agua calentita, los olores buenos del champú, del gel, de la crema que te estás aplicando. Sin embargo, no disfrutamos de ellos porque en nuestra mente estamos en el día siguiente, lo que tenemos que hacer en el trabajo, en una situación pasada que nos ha sucedido que nos incomoda. Pero cuando ya llevamos practicando la meditación, tenemos la capacidad de, cuando nos estamos duchando, darnos cuenta que nos estamos yendo, que los pensamientos nos están atrapando y no nos están dejando disfrutar de esa ducha, del agua calentita, de los olores y de todo lo bueno que tiene ese momento. Y volvemos a ese momento de la ducha y a poder disfrutar de todo eso. Pero esto se consigue educando con la meditación consciente día a día al cerebro a hacer eso. Te ayuda a dormir mejor porque la meditación lo que hace es que te rebaja los niveles de cortisol, y cuando tenemos altos los niveles de cortisol nos podemos hinchar, estamos irritables, no dormimos bien. Entonces al bajar estos niveles pues tenemos todos los beneficios que se tienen cuando se baja el cortisol. Mejora la concentración y la memoria porque estamos a lo que estamos, aprendemos a estar a lo que estamos, al momento presente. Entonces claro que eso lógicamente hará que la tarea que estés realizando la realices más conscientemente y no estés haciendo una cosa pero pensando en otra. Mejora las relaciones porque al tener el cortisol bajo pues no tienes tanta ansiedad, estrés, estás más tranquilo y tus relaciones mejorarán. Además, yo lo que noté con esto de que mis relaciones mejoraron es porque al estar más tranquila y bajar el nivel de cortisol y demás, y ver yo los cambios que se estaban produciendo en mí, que ya no estaba tan engarrotada todo el día y me daba cuenta de lo que pensaba que me enfadaba o que me ponía triste, y entonces ahora tenía la capacidad de darme cuenta que estoy pensando eso, cortarlo, volver al presente y no irme con ese pensamiento que me lleve a la tristeza absoluta porque me engancha ese pensamiento, que me lleve al enfado porque me engancha ese pensamiento. Ya aprendes a no engancharte a los pensamientos, que si te vas con ellos, con los pensamientos, pues te van a llevar a un estado de, si son malos y rumiantes y de imaginando cosas catastróficas o recordando cosas en el pasado que nos han estresado, pues no nos vamos con esos pensamientos, lo que hace que no nos lleve al sentimiento que nos iba a llevar de estrés, tristeza, rabia, lo que a su vez va a hacer que esos estados a los que nos iba a llevar no nos alteren el cuerpo como nos lo iban a alterar, hinchándonos, teniendo estreñimiento, inflándonos la tripa, engarrotándonos la espalda, haciendo que chirriemos los dientes, tengamos bruxismo y luego nos duelan las cervicales. Favorece la creatividad, totalmente cierto, totalmente cierto. A mí la creatividad, cuando estoy en un estado estable, practicando mindfulness y viviendo mucho el presente, la creatividad se me dispara al nivel de llegar a estresarme porque tengo tantas ideas que me parecen tan buenas que quiero hacerlas todas a la vez y cuanto antes, que es imposible, y entonces me estreso y digo no quiero ninguna idea más, primero A y luego B, que las ideas en realidad las puedo apuntar en un papel y ya las haré poco a poco cuando vaya pudiendo, no las tengo que hacer en cuanto se me ocurren, pero yo soy muy pasional en ese sentido, pero sí, se dispara la creatividad completamente. También ves muchas más oportunidades porque al estar atento al momento presente tienes una visión más amplia, ves más cosas que si simplemente estás mirando pero con el pensamiento estás en otro lugar. Si tú con el pensamiento y con la mirada estás atento a tu alrededor, vas a ver más cosas que cuando estás mirando pero no viendo, por decirlo así. Favorece el autoconocimiento totalmente porque igual te ibas muchas veces a pensamientos que no te habías dado cuenta que te ibas y te anclabas a esos pensamientos, me vuelvo a repetir, te llevaban a una emoción y a unos actos y a un estado de ánimo y a un estado corporal. Bueno, pues ahora al darte cuenta de esos pensamientos te conoces más, porque vas viendo hacia dónde te vas yendo todo el rato, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te estresa, qué cosas te inventas. Mejor control y gestión emocional, totalmente, es que todo va de la mano. Mejor estado de ánimo y perspectiva de vida, al ser consciente de los pensamientos y de cuáles son dañinos, incluso que te están llevando a una situación que una alta probabilidad no se va a dar, y logras que no te montes esas situaciones en la cabeza teniendo un pensamiento más realista de que eso no se va a producir o tiene muy poca probabilidad de que se produzca, pues vas a evitar que el cerebro siga creándote esas situaciones o montándose esas películas, lo que hará que tengas una perspectiva de la vida más realista que la que puedes tener montándote tantas películas en la cabeza de situaciones futuras que lo más probable, en una muy alta probabilidad, no se van a producir. Eres más consciente del entorno y de las personas, ya os lo he dicho, porque no te vas con los pensamientos, sino que estás más atento al aquí y a la hora,
ahora y entonces ves muchas más cosas, eres más consciente de los pensamientos y sentimientos, reduces patrones de pensamientos negativos, mayor aceptación de ti, de los demás y de las situaciones, porque hay muchas veces que distorsionamos mucho la imagen que tenemos de nosotros mismos, sobre todo también se da esto mucho en personas perfeccionistas, y practicar mindfulness te ayuda a ver la realidad del mundo en general, de ti, de las relaciones, de tu entorno, de la vida en general, y te ayuda a ser más consciente de tu propio cuerpo. Esto lo hablaremos en la alimentación consciente, pero es totalmente cierto. A veces estamos comiendo y estamos con pensamientos, con la tele, con lo que sea, y comemos y no estamos al comer, no estamos disfrutando cada bocado. Incluso hay personas que mastican muy poco, entonces casi que engullen, no disfrutan cada bocado, comen muy deprisa, comen sin darse cuenta, sin disfrutar de lo que están comiendo, y entonces así es más difícil que te des cuenta de cuándo te has llenado, de qué alimento te está sentando o no, bien o mal en el organismo. Con esto yo noté un cambio muy brusco, la verdad, y también con la dilatación del tiempo. Al vivir más el presente, cada actividad, cuando ya lo vas con la meditación consciente, vas entrenando al cerebro y ya lo haces en tu vida, el vivir conscientemente, se hacen los días mucho más largos que cuando vives en piloto automático, que parece que los días van fum, fum, fum. Pues al ser consciente de toda la información y de todas las actividades que haces, de todas las personas con las que te cruzas, de todo lo que piensas, que te traiga al presente, hace que los días sean más largos y hace que las comidas las disfrutes mucho más, porque te centras en cada textura, en cada sabor, en cada olor, y es una maravilla. Además de ayudarte a tener una alimentación más sana, porque pones empeño, atención plena en la alimentación también, y no comer en piloto automático lo primero que te encuentras en la nevera. Entonces, mindfulness no se puede practicar mal, no se puede practicar mal, ya sean 5 minutos, 10, 20, con auriculares, sin auriculares. Lo que es la meditación mindfulness es centrarte en la respiración, y esto lo podemos hacer todo el mundo en cualquier lugar. No es poner la mente en blanco, te centras en la respiración, puedes contar respiraciones, ya en las meditaciones que os voy a subir os voy a dar tips que consigan que estéis más tiempo en el momento presente, pero los pensamientos van a venir. Incluso cuando llevéis meses meditando, puede ser que en una temporada estéis más estresados por el trabajo, por lo que sea, y los pensamientos te bombardeen más cuando estás meditando, y es normal. Y otros periodos en los que los pensamientos apenas te vengan. Os lo digo porque puede ser que cuando lleguéis a ese periodo en el que apenas se te vienen pensamientos, sino que estás muy relajada, escuchando la meditación que te hayas puesto, contando respiraciones y muy tranquila, y digas, ¡buah! Ahora sí que medito bien. Y luego tengas una situación de estrés y vuelvan otra vez a bombardearte, cuando te pones a meditar, a bombardearte un montón de pensamientos. Es normal. No se puede meditar mal. No se puede meditar mal, ¿vale? Así que no os frustréis cuando os pongáis una meditación, ya sea de las que os suba yo u otras que en YouTube hay muchísimas, y no consigáis tener una postura distendida, aunque con la espalda recta, pero distendida. Cuando se os vengan un montón de pensamientos, que solo lo hagáis 10 minutos o 5 minutos cuando queríais hacer 10, da igual, todo está bien, no juzguéis. Eso es otro de las máximas de mindfulness: aceptación del momento presente y no juzgar. Si os viene un pensamiento, pues si os ha venido, dais las gracias por haberos dado cuenta que se ha venido ese pensamiento, y seguís centrándose en la respiración o en la voz de la meditación que estéis escuchando, o música. Pero no se puede hacer mal, no se puede hacer mal. Entonces os animo a todos a practicarla 5 minutos, 10, 20, media hora, una vez al día, varias veces al día, 5 días a la semana, 7 días a la semana. Cualquier cosa está bien, de verdad, aceptarla. No os juzguéis, no os juzguéis para nada. Simplemente agradeced que hoy he sacado 5 minutitos para centrarme en la respiración, ya sea en mi casa cómodamente en una habitación con velas, olores y músicas agradables y ropas cómodas, o ya sea en la cola del banco, porque es donde os habéis acordado de el practicar, el vivir el momento presente. Todo está bien, no os juzguéis, felicitaros por eso y ya está. Incluso que si habéis dicho, bueno, voy a empezar a meditar, meditáis un día y 4 no. No os juzguéis tampoco. En el caso de que os fastidie haber estado 4 días sin meditar, bueno, me he dado cuenta de que he estado 4 días sin meditar, me felicito por haberme dado cuenta y que no se hayan convertido en 10 días, 15 días o 60 días, y mañana u hoy mismamente lo voy a retomar y voy a meditar 10 minutos o lo que sea. Y nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado claro lo fácil que es practicar mindfulness, que es cuestión de práctica, y todos los beneficios que va a tener en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en toda nuestra vida en general. Si queréis pedirme alguna meditación en concreto, porque ya hayáis escuchado meditaciones y os sirvan más unas que otras, me lo anotaré. A mí me gustan mucho las meditaciones y me dan como mucha tranquilidad y gustito, y me hace estar más
más en el momento y más cómoda. Son las meditaciones que tienen sonido de fuego detrás, de chimenea, las de lluvia también, pero me gustan más las de chimenea, ese crepitar, y determinadas músicas y niveles e intensidades de sonidos de música de fondo, pues también me gustan unas más que otras, entonces las iré haciendo según mis gustos y teniendo en cuenta también vuestras peticiones de cuando las suba. Pues esta me ha servido más, esta me ha servido menos, se me hace corta, se me hace larga, ya iremos comentando y haciendo adaptaciones de todas las meditaciones posibles, con todas las duraciones posibles, con todos los sonidos de fondo posibles, para que encontréis la que resuene con vosotras y la que os apetezca hacer cada día, o incluso algunos días os puede apetecer una y otros días otra. Cuanto antes subiera este vídeo de mindfulness, antes podía empezar a subiros las meditaciones y que las practiquéis como queráis, aunque en algunas de ellas al inicio del vídeo os diré que os pongáis en alguna posición, pero si esa posición no es cómoda para vosotras, es mejor hacerla en otra posición que no hacerla. Un besazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Adiós.